Gracias por avisar. Ya, ok. El tema de hoy día es teoría del consumidor, perdón, teoría del productor. En el ejercicio 1 nos piden dibujar las isocuantas, ver cómo se comportan los rendimientos a escala, ver los productos marginales y productos medios. Luego, ver si esos productos marginales son crecientes, decrecientes o constantes, calcular la tasa marginal de sustitución técnica y hallar la elasticidad de sustitución. En el ejercicio 1, tenemos una función que es una combinación lineal de x1 y x2. Para graficar, simplemente despejamos el Q y con eso tenemos que nuestras isocuantas deben tener una pendiente de -3 medios. Para saber si nuestra función de producción tiene rendimientos a escala constantes, crecientes o decrecientes, tenemos que evaluar cómo se comporta la producción, si duplicamos, triplicamos o multiplicamos por cualquier alfa nuestros insumos. Nos decimos que hay rendimientos a escala crecientes, si por ejemplo duplicamos nuestros insumos y nuestra producción se más que duplica. Decimos que rendimientos a escala constantes, si al duplicar nuestros insumos duplicamos exactamente la producción. Y decimos que rendimientos a escala decrecientes, si al duplicar nuestros insumos producimos menos del doble de nuestra producción inicial. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que es la C. Se calcule los productos marginales y productos medios para ambos factores. El producto marginal de X1 sería la derivada de nuestra función de producción respecto a X1, y la productividad marginal del X2 sería la derivada de la función de producción respecto al insumo X2. ¿Qué información nos da la productividad marginal? Nos dice que si aumentamos una unidad, nuestro insumo, ¿cuánto de producción adicional vamos a tener? Entonces, el producto marginal de X1 nos dice que si aumentamos en una unidad el insumo X1, ¿cuánto de producción adicional vamos a tener? Si derivemos eso, sabemos que la función es esta, 3x1 más 2x2, que sería 3, y acá sería 2. Luego nos están preguntando si estas productividades marginales son constantes, crecientes o decrecientes. En este caso, son constantes. Si las productividades marginales nos saldrían en función de x1 o de x2, tendríamos que evaluar si es creciente o decreciente. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. También nos piden calcular los productos medios. Entonces, el producto medio de x1 es nuestra función de producción dividida entre el insumo x1. El producto medio de x2 es nuestra función de producción dividido entre x2. El producto medio nos dice cuánto en promedio produce cada insumo que aplicamos. Entonces, dividimos eso y tenemos lo siguiente. 3 más 2 x2 entre x1 y 3x1 entre x2 más 2. Luego nos piden en la parte E que hallemos la tasa marginal de sustitución técnica. Cuando hicimos teoría del consumidor, hicimos algo parecido con la tasa marginal de sustitución en el consumo. Y va a ser algo similar, ¿no? Entonces acá sería simplemente la derivada de la función de producción respecto de frente, pongámoslo así. La productividad marginal de X1 respecto a la productividad marginal de X2
que como ya sabemos que sería eso, ¿no? Derivada de la función de x1 respecto a x1, derivada de la función respecto a x2. Pero ya tenemos las productividades marginales, así que solamente reemplazamos. Sería 3 entre 2. Y luego nos pide hallar la elasticidad de sustitución. Entonces es un concepto nuevo. La elasticidad de sustitución nos dice lo siguiente, o tiene la forma siguiente. Según, utilizando la notación que está en sus diapositivas, es la variación porcentual en nuestra relación de insumos respecto a la variación porcentual de la tasa marginal de sustitución técnica. Es decir, nos dice, cuando la tasa marginal de sustitución cambia 1%, ¿cuánto cambia nuestra relación de insumos? Esa relación de insumos, que es x2 entre x1, nos dice en qué proporciones se utiliza cada bien. Por ejemplo, si esa relación fuera 1, eso quiere decir que estamos utilizando una unidad del x1 cuando utilizamos una unidad del x2. Si por ejemplo sería 2, diríamos de que estamos utilizando 2 unidades del bien x2 cuando utilizamos una unidad del x1. Eso se podría interpretar como que esta tecnología es intensiva en el insumo x2, porque utiliza más x2 que x1. Y si fuera, por ejemplo, un tercio, diríamos que utiliza solamente una unidad del insumo x2, cuando utiliza 3 unidades del insumo x1, y diríamos que es una tecnología intensiva en x1. Entonces, ¿qué es intensivo? Por ejemplo, cuando vemos la minería, el gasto de las mineras, el grueso del gasto está en capital, ¿no? Si sumamos todo lo que gastan en capital, es un montón porque gastan en camiones, no sé, en todo lo que imaginan, camiones, tractores, todo lo que sea. Y utiliza también mano de obra, pero si suma el sueldo de toda la mano de obra, evidentemente es menor a lo que gastan en capital. Entonces la minería es por teoría intensiva en mano de obra, porque utiliza más unidades de capital. Perdón, es intensiva en capital porque utiliza más unidades de capital que mano de obra. Pero, por ejemplo, una microempresa donde hacen muebles, perdón, una empresa donde, por ejemplo, una manufactura. Las manufacturas usualmente son intensivas en mano de obra porque tienen pocas máquinas y para reemplazar esas máquinas deben utilizar más mano de obra. Entonces, esa relación de x2 entre x1, que en sus diapositivas también aparece como una relación de K y L, nos da esa información. Sin embargo, para cambios pequeños, esa variación porcentual es equivalente a las derivadas. O sea, esa expresión es equivalente cuando los cambios en la tasa porcentual son pequeños a esta expresión. Entonces, eso lo tienen la diapositiva ustedes con la relación K entre L. Acá estamos utilizando x2 entre x1. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Tenemos nuestra tasa marginal de sustitución, si la tenemos, y queremos ver, podemos transformar esto a lo siguiente. Podemos poner 1 entre derivada de la tasa marginal de sustitución técnica respecto a la relación de insumos
por tasa marginal de sustitución técnica entre la relación de insumos. Entonces, esto ya lo podemos hallar. Si nuestra tasa marginal de sustitución técnica no depende de x2 entre x1, eso quiere decir que eso es 0, ¿no? Entonces, si es 0, 1 entre 0 tiende a infinito. Entonces, en este caso, nuestra elasticidad es infinito, que como vieron en las diapositivas, es característica de cuando nuestros insumos son sustitutos perfectos, insumos son sustitutos. Entonces, siempre que vean unas isocuantas que tienen esta forma lineal, son rectas, con pendiente negativa, eso quiere decir que son sustitutos y por tanto, cuando hallemos la elasticidad, va a salir infinito. Y eso es todo lo que nos piden en esa parte. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? ¿O están más preocupados por la evaluación conceptual? Ok, entonces pasemos al ejercicio B. En el B nos da una función diferente. Nos dice que también produce con los insumos X1 y X2, pero en este caso es de forma Cobb-Douglas. Entonces empecemos graficando las isocuantas. X1, X2. Igual cada isocuanta tiene asociada una cantidad constante. Digamos acá es Q0. Para graficar necesitamos despejar X2. Tendríamos esto. Tenemos eso. Entonces, evidentemente ahí cuando aumenta X1 debe reducirse X2 y como ya sabemos una Cobb-Douglas, por tanto tiene la siguiente forma. Esa es asociada a Q0. Si aumentamos el Q0 y pasamos a Q1, se va a mover hacia acá. Y cambiando esa cantidad ya tenemos un mapa de isocuantas. Mientras nos movemos hacia ese lado, aumentamos la producción. Luego nos dice cómo son los rendimientos a escala. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Agarramos nuestra función, multiplicamos por cualquier alfa nuestros insumos, aplicamos eso a la función, digamos alfa x1 elevado a la 0.1 por alfa por x2 todo elevado a la 0.2. Sería, si factorizamos alfa, tendríamos, o bueno, si sacamos alfa, sería alfa a la 0.3 por 8, x1, 0.1, x2, 0.2. Y esta parte es nuestra función inicial, ¿no?
Esta parte es nuestra función inicial. Acá tenemos que nuestro alfa está elevado a 0.3, menor a 1, y por tanto decimos que hay rendimientos a escala decrecientes. Entonces, en este caso, bueno, si somos el empresario y nos dicen que si vamos a duplicar nuestra producción, vamos a menos que duplicar, perdón, si duplicamos los insumos, vamos menos que duplicar nuestra producción. Preferimos que no, ¿no? Preferimos mejor hacer 2 plantas separadas. Los seguros van a ver después cómo se decide en largo plazo, si se usa solamente una planta o varias plantas. Ya. Y luego nos piden, ¿qué más nos piden? Nos piden calcule los productos marginales y productos medios para ambos factores. El producto marginal para el insumo X1, producto marginal X2. Sabemos que es la derivada de la función de producción respecto a X1 y el producto marginal de X2 de la derivada de la función de producción respecto a X2. Entonces, simplemente derivamos. 0.1 por 8 por X1, 0.1 menos 1 sería menos 0.9, X2 sale 0.2. Luego, para el insumo X2 tendríamos 0.2 por 8 por X1 a la 0.1. X2, 0.2 menos 1, menos 0.8. Acá tenemos 0.8 por X2 a la 0.2 entre X1, 0.9. Para el caso del insumo X2, tendríamos 1,6 por X1 a la 0.1 entre X2 a la 0.8. Y ahora nos preguntan si estos productos marginales son crecientes o decrecientes o constantes. En el ejercicio anterior eran constantes, ahora no. Entonces vemos en el caso de productividad marginal, producto marginal de X1, ¿qué sucede si X1 aumenta? Si X1 aumenta, la productividad marginal cae, ¿no? Entonces, por tanto, decimos que es productividad marginal decreciente. Y en el caso de la productividad marginal de X2, si X2 aumenta, la productividad marginal cae, por tanto, también es decreciente. Luego, nos piden los productos medios. El producto medio de X1, el producto medio de X2. Sabemos que es la función de producción entre X1 y para el X2 de forma equivalente. Tendríamos 8X1 a la 0.1, X2 a la 0.2, X1, tenemos 8X2, 0.2, entre X1, 0.9. De forma similar para el otro bien, para el otro insumo, tendríamos esto. Con eso ya tenemos los productos marginales y los productos medios y ya sabemos cómo se comportan los productos marginales. Ahora nos piden identificar si los productos, bueno, eso ya lo sabemos. En la E nos dice, hay la tasa marginal de sustitución técnica. Ya aprendimos hace un rato, o recordamos, que era simplemente la relación de productos marginales de X1 entre el producto marginal de X2, y ya hemos hallado los productos marginales. Entonces sería 0.8, X2, 0.2,
x1, 0.9 por 1.6, x1, 0.1, x2, 0.8. Tendríamos que es 1 medio por x2 entre x1. La tasa marginal de sustitución técnica nos salía en la anterior constante. Ahora nos sale que depende de la relación de x2 y x1. Entonces, de seguro eso va a afectar a cómo también se comporta la elasticidad. Entonces, vayamos a la elasticidad. Ya sabemos que tiene esa forma funcional. Mejor tomamos esto. Tenemos esa forma. Y tenemos que derivar primero nuestra tasa marginal de sustitución técnica respecto a esa relación de insumos. Entonces tenemos esta que es la tasa marginal. La derivamos respecto a x2 entre x1. Nos sale que solamente nos queda 1 medio por la tasa marginal de sustitución técnica entre la relación suma 1. La función Cobb-Douglas, así es que no se emociona
Chicos, se me fue la pantalla porque se acabó la batería del iPad. Así que les estoy compartiendo mi pantalla de la computadora. Mientras va cargando el iPad, pasamos al ejercicio 4, que es el que tengo para mostrarles en la computadora. Entonces, en la 4 nos dice, una empresa tiene una función de producción de la siguiente forma, que es un mínimo, y otra empresa tiene la siguiente función de producción, que es una combinación de una lineal X más un mínimo. Este ejercicio lo he sacado del Variant, así que en el Variant está la resolución y lo vamos a ver ahorita. Entonces, si van al Variant, tienen este ejercicio. Ahí. ¿Ven la pantalla? ¿Me pueden confirmar? Ya, genial. Entonces, este ejercicio del Variant lo que trata de hacer es explicarnos que esa función mínimo E2x, x más y esa función x más mínimo x y y son equivalentes. Acá ven las funciones, las isocuantas en rojo, son aquellas, o sea, son cualquiera de ellas, es equivalente. Entonces, ¿cómo solucionamos este ejercicio? Agarramos voy a seleccionar. Agarramos esa función. Ya dijimos en teoría del consumidor que para solucionar un mínimo teníamos que igualar los argumentos, ¿no? O sea, en ese caso igualaríamos 2x es igual a x más y. Y ahí nos saldría que, a ver, x más y, saldría que x es igual a y, ¿no? Eso quiere decir que los vértices de nuestra función van a estar en x, en el eje de 45 grados, ¿no? O sea, si graficamos una recta de 45 grados con el eje horizontal, ahí van a estar los vértices de nuestra función. A lo mejor lo grafico en el iPad que ya aprendió. Esperen. Y entonces ya volví al iPad.